Estefanía. Así la gente se acostumbra a ser más puntual. Ah, mentira. Estefanía, uy, se descolgó. ¿Se escucha bien? Yo espero que la Gini me diga. ¿Se escucha bien, Gini? Sí. Bueno, vamos arrancando entonces. Sí, igual les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Bien. Bueno, nos encontramos hoy con el profesor Hugo Chumbita y con Osvaldo, el doctor Osvaldo Gallardo, para el encuentro sobre San Martín, pensamiento de origen. Esta charla, bueno, este encuentro, entrevista, la pensamos desde la agrupación Osvaldo Soriano, el Centro de Estudiantes de la Facu de Filosofía y Letras de la UNC, Adrián Puyo, para que no haya confusiones. Invita la Juventud Universitaria Peronista, estamos con Constanza Bocio, la secretaria general de la FUA, y la Cátedra de Historia Argentina 1 de nuestra facultad. Bueno, nosotros somos centro de estudiantes por 6º año consecutivo, o sea, conducción del centro de estudiantes, y estamos enarbolando en este año la Secretaría Académica de la Federación Universitaria de Cuyo, así que estamos orgullosos de poder hacer este tipo de actividades también desde ese espacio. Bueno, presenté a Coti y le doy la palabra para que nos cuente un poquito, bueno, del trabajo en la JUP en general, de la Secretaría General de la FUA. Hola, buenas tardes a todos y todas. Avísenme si no se escucha bien, apago la cámara, que a veces apagando la cámara se gana un poquito más de voz. Las cosas que fuimos aprendiendo en la pandemia, ¿no? De esto de la virtualidad, ya van varias charlas y vamos sumando esas cosas que por lo menos yo era totalmente un queso para la tecnología, así que bueno. Gracias por la invitación, la verdad que estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes, con Hugo nos conocimos hace un par de años, Hugo fue uno de los militantes prácticamente fundacionales de la JUP en los años 60 en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Así que hace un par de años que nos juntamos para charlar un poco de esas épocas y él siempre fue muy predispuesto con nosotros para compartirnos material. De hecho, me dio algunas revistas que ellos escribían y que ahí, ya desde esa época, me da mucha intriga y ganas de escuchar lo que viene después de su parte, porque ya en esos volantes, en esas revistitas se veía la reivindicación histórica al sentir nacional, a nuestros próceres, a los luchadores que forjaron nuestra patria, ¿no? Y bueno, hoy lo que nos convoca es la figura de San Martín particularmente, y la verdad que para nosotros es muy importante que hablemos. Me parece interesante el título que le pusieron a la charla, porque tiene que ver con la forma en la cual nos constituimos como argentinos, con la forma en la cual pensamos nuestra nación y nuestra nación para un objetivo y un destino común, ¿no? Me parece que esto es importante que lo hablemos en todas las universidades nacionales, porque muchas veces, ya sea la carrera que sea, no importa si es de la rama humanística o no, se deja de lado un montón la historia argentina, esa historia de nuestra independencia, esa historia de nuestros orígenes, y para nosotros es fundamental que como estudiantes universitarios de la universidad pública podamos dar estos debates. El otro día escuchaba lamentablemente al señor Cornejo, que ustedes lo conocerán más que yo,
bueno, de la independencia de Mendoza y no sé qué otras cuestiones más. La verdad que vergonzoso, porque un diputado nacional, un diputado de la nación, que está bien, sí, representa al pueblo mendocino, pero en términos de la nación argentina, ¿no? Y después vi que hubo ahí un foro de, ahora se me fue el nombre, foro diplomático de no sé qué en Mendoza, que auspiciado por la Universidad Nacional de Cuyo y la UTN Regional Mendoza, financiaron un ciclo de charlas que hablan de esto, del Mendoza Exit. Universidades nacionales que las banca el pueblo argentino. Bueno, nada, no me quiero extender porque quiero escuchar las cosas interesantes que van a tener para decir. No lo quería dejar pasar por alto tampoco. Me parecen súper importantes estos espacios, así que felicitaciones a las compañeras y compañeros que lo organizaron. Y bueno, y seguimos en lucha desde cada uno, desde nuestras latitudes, por esta gran Argentina. Un abrazo. Genial, compañera, gracias. Bueno, le doy la palabra a Jorge Gabriel Medina, que es un compañero de la carrera de Historia, y bueno, los va a presentar y a partir de que los presenten, bueno, les dejamos a ustedes la posta. Gaby. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Estupendo. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Gabriel Medina, pertenezco dentro de la agrupación Osvaldo Soriano, conducción del Centro de Estudiantes, y hoy a continuación voy a presentar a los protagonistas de esta charla, que el entrevistado es el doctor Osvaldo Gallardo, profesor de Historia, doctor en Estudios Sociales de América Latina, investigador del Centro de Estudio de la Circulación del Conocimiento, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y docente de la misma. Y nuestro invitado especial, el profesor Hugo Chumbita, con un historial, un currículum muy grande, doctor en Derecho, historiador, profesor de Historia Argentina, director de investigaciones y de la revista De Una en el Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes, titular de la Cátedra Libre de Arte, Historia y Sociedad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de la UBA, de Buenos Aires, perdón, y autor de varios libros, de los que voy a nombrar algunos, por cuestión de tiempo y para que puedan hablar lo más tranquilo. El secreto de Yapeyú, el manuscrito de Joaquina, Historia Política de América, Hijo del País, América en Revolución, Historia Crítica de las Corrientes Ideológicas Argentinas, y coautor del Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, entre otras obras. Y a partir de ahora dejamos al doctor Osvaldo Gallardo y al profesor Hugo Chumbita. Bien. Bien. Como veníamos charlando, Hugo, no sé, me parecía por ahí interesante empezar por el origen del origen de San Martín. Y por ahí quería proponerle, si usted nos quiere relatar cuál es el origen de San Martín, si se quiere el verdadero origen, cuáles son las discusiones en torno a su origen en el sentido más estricto de la palabra y de los estudios de las últimas décadas. Y en un segundo momento, un poco qué impacto han tenido esta suerte de revelaciones o rediscusiones, revisitas a la discusión de este problema, pensando que usted fue uno de los pioneros en la divulgación y la discusión de este tema, que trae implicaciones para la autorrepresentación de una nación que todavía se sigue considerando blanca en sus versiones más, blanca y europea en sus versiones más hegemónicas al menos. Bueno, el tema se me presentó allá por el año 94, creo recordar, cuando, hablando con un historiador amigo,
me contó que existía una tradición oral que circulaba en la costa del río Uruguay sobre la madre india de San Martín. Y yo recordé en ese momento que me había llamado la atención una expresión de Alberdi cuando relata su entrevista con San Martín en París y decía: yo esperaba encontrarme con un indio, como siempre me lo habían pintado. Esto que lo había visto transcrito sin ningún comentario, sin ninguna aclaración, me intrigaba y empecé entonces a buscar otras fuentes, sobre todo de los viajeros que conocieron a San Martín, testigos de la época. Bueno, aquella famosa también expresión que él les dice a los pehuenches en Mendoza, cuando está por cruzar los Andes: yo esperaba, yo les pido permiso para cruzar por este territorio, reconociéndoles que ellos eran los dueños, ¿no? Y que se les había arrebatado eso por los godos que él iba a enfrentar del otro lado, y les dice: yo también soy indio, ¿no? Otra expresión así que está reproducida tradicionalmente en muchos textos, sin ninguna aclaración, sin hacerse cargo realmente de esto, como si fuera una cosa sin importancia. ¿Por qué me impresionó todo esto? Porque yo también en mi propia familia he tenido que ir descubriendo mis ancestros a través del tiempo, a pesar de las reticencias, ¿no es cierto? Y siempre disimulando todo aquello que tenía que ver con la sangre india, ¿no? Yo desciendo por el lado de mi padre de un caudillo montonero que era nieto de un cacique de Aguita, ¿cierto?, en La Rioja. Y esto, ¿no es cierto?, quizá tiene mucho que ver con mi sensibilidad ante el tema, ¿no es cierto?, de San Martín, entonces medio indio, con sangre india por el lado materno. Cosa que a lo mejor a otros historiadores o otras personas no les interesó, hasta que, bueno, en el año 2000 aparecieron los documentos de las memorias de Joaquina de Alvear, que cuenta, ¿no es cierto?, yo soy sobrina carnal del general San Martín porque él era hijo natural de mi abuelo, don Diego de Alvear y Ponce de León, el fundador de la familia Alvear en América. Este documento era ya una cosa mucho más concreta sobre este tema, y, por cierto, bueno, alrededor de esto giró toda una polémica que se inició en ese momento. Ya había antes otros historiadores que habían conocido este tema. Hay un libro de Sergi, un italiano que hace la historia de los italianos en la Argentina, curiosamente, que se hacía eco de este asunto, de esta tradición, a través de las versiones que ya se conocían de los viajeros y de quienes lo describían físicamente como alguien muy diferente a sus presuntos padres. Esto también era conocido por algunos historiadores que lo transmitían a sus discípulos en reserva, como Carlos Mayer, por ejemplo, que jamás publicó una línea sobre el tema, pero sus discípulos nos contaban que había sido algo que siempre estaba presente en sus relatos, así con los discípulos, con los alumnos. Se cuenta que en el don Marcelo
Martínez de Alvear, el presidente de la República, fue el que, incluso conociendo este secreto, lo mandó a silenciar por todos los miembros de su familia para no afectar la imagen, la memoria del Libertador. Lo cierto es que durante 200 años esto se mantuvo en reserva, en el seno de la familia Alvear, en el seno de la familia Sapiola, la familia de los descendientes de Remedios, los Escalada, los Quintana, y por el otro lado, en la zona de Yapeyú, también los viejos pobladores que se transmitían esta versión siempre en voz baja, temiendo revelar algo que podía afectar la dignidad, la memoria del Libertador. Bueno, es realmente impresionante cómo ha pesado sobre todo este tema, ¿no es cierto?, una especie de losa de prejuicios que niegan, en definitiva, el origen de la mayor parte de la población en el momento de la fundación de la República, donde lo más natural era que los mestizos, los hijos de la conquista, de los conquistadores y de los conquistados, fueran la mayoría social. Aún hoy, los datos estadísticos realizados por los biólogos muestran que un 60 y tantos % de la población, según algunos estudios, tiene algún ancestro de los pueblos originarios. Bien, esto lógicamente fue una revelación que a mí me pareció en su momento necesario divulgar, aunque también después de algunas vacilaciones sobre la forma de plantearlo. Y mi primera ocurrencia fue ir a un congreso internacional convocado por el Instituto Sanmartiniano en la Escuela Superior de Guerra, donde resultó que me tenían preparada una refutación y toda una descalificación de mi ponencia, porque pocos días antes se había publicado un libro, una novela histórica sobre San Martín de Ignacio García Hamilton, que por cierto, él también fue a Mendoza. Digo, ya vino porque casi me siento como si estuviera en Cuyo, ¿no? Fue a Mendoza y a otras ciudades del interior a presentar su libro, y en todas partes lo recibieron los fundamentalistas del Instituto Sanmartiniano con toda clase de ataques y agravios, porque en realidad era una novela que no lo dejaba bien parado a San Martín, que estaba escrita desde un punto de vista liberal, muy prejuicioso contra la condición de militar de San Martín, y que realmente se prestaba para que su mención de este tema, que a él le había llegado a través de una fotocopia del manuscrito de Joaquina, parecía como que era una forma de rebajarlo. Y efectivamente, ¿no es cierto?, la intención de García Hamilton era bajarlo un poco del pedestal a San Martín, hacerlo más accesible, más humano en su imagen, detrás de lo cual había algo también de antipatía, ¿no? Y de identificación, para peor, con Perón, ¿no? Con la figura de Perón, discutiendo con García Hamilton, a mí me resultó claro de que él tenía ese prejuicio que tuvieron muchos por la reivindicación que hizo Perón y el peronismo de San Martín, colocándolo en el primer lugar del procerato, digamos, de la patria, ¿no? Creo que en todo caso quería responder a tu pregunta sobre los, digamos, orígenes de esta cuestión y cómo me motivó, digamos, a entrar en una investigación que, por supuesto, después siguió
durante un par de años, hasta que escribí El secreto de Yapeyú, y después unos años más, hasta que salió el manuscrito de Joaquina, y después así durante 20 años ya que llevamos, en muchas ocasiones tratando de divulgar la cuestión a solicitud de mucha gente que le interesa, y además encontrando siempre alguna pista más, algún detalle, prueba o evidencia que van apareciendo, ¿no? Hasta llegar a ser realmente un complejo, un contexto impresionante de datos y de testimonios que aportan, ¿no es cierto?, la evidencia del verdadero origen de San Martín. Hugo, ¿le parece que esta revelación de los años recientes suma de alguna manera un poco más de incomodidad a las distintas interpretaciones más oficiales o canónicas de la figura de San Martín, en el sentido de que ya es una figura incómoda, como todas las figuras cristalizadas, digamos, o canonizadas por las historias nacionales, pero siempre recortado San Martín, ¿no? El peronismo crea una versión, los revisionistas crean una versión de San Martín, los liberales o la historiografía liberal más clásica, medio que San Martín es una figura muy, muy incómoda, y se mencionan algunos trazos de su vida, y después parece que San Martín no hizo nada más. Y acá tenemos una nueva fuente de incomodidad, de ruptura de esa imagen tan cristalizada de San Martín, que tal vez por eso, no sé cuál es su opinión, tal vez por eso no ha tenido el nivel de divulgación masiva este tema que es tan relevante por las consecuencias para cómo nos representamos a nosotros y a nosotras mismas en los últimos 20 años. Digamos, son varios años para que este tema quede todavía en círculos no tan amplios como podrían ser, ¿no? Sí, este tema sigue siendo resistido por muchísima gente que no quiere verlo, no quiere entenderlo, lo niega, y es increíble. Yo no esperaba, ¿no?, que hubiera tanta cerrazón al respecto por parte de los creadores, por parte de los poderes públicos y por parte de mucha gente de la sociedad que todavía le cuesta aceptar. Esto es en realidad una forma, un dato que descalifica toda una historiografía creada para deformar, ¿no?, la noción que tenemos del origen de la República y de la historia patria. Mitre, en realidad, escribe una biografía destinada a contraponer la figura de San Martín a la de Bolívar y a destacar, ensalzar su papel como militar, negándole su papel como político. Esto es clarísimo en las conclusiones del libro, la biografía de Mitre. ¿Y cuál era el problema? Sarmiento ya le había pedido a Alberdi que escribiera una biografía de San Martín poco después de su muerte, para ponerlo en su lugar en términos muy duros, ¿no?, diciendo que el exilio de San Martín había sido una expiación, reprochándole sus violencias. A un guerrero, a un hombre que hizo la guerra de la independencia, le reprochaba sus violencias. Y bueno, y el caso de Manuel Rodríguez, que realmente fue muy sensible en Chile, donde Sarmiento conocía bien ese tema. Alberdi no escribió esa biografía que Sarmiento le proponía. Escribió en El crimen de la guerra críticas muy duras contra San Martín.
como que se puso a gobernar un país que no era el suyo, ¿no? En Lima, como si el Perú fuera, ¿cierto?, otra cultura, otro país extraño, extranjero, ¿no? Y no, como decía San Martín, ¿no?, parte de la tierra americana, que es la patria, ¿no? San Martín es un hombre de la patria americana en toda su amplitud. Y creo yo que cuando los liberales no le perdonan a San Martín haber donado el sable rosas, y por eso lo tuvieron 30 años esperando en Boulogne-sur-Mer sus restos antes de traerlo a Buenos Aires, como era su deseo, su voluntad testamentaria, ¿no? Bien, esto también está presente en esos escritos de Alberdi, ¿no? Y por supuesto en la biografía de Mitre como un reproche. Por lo tanto, a San Martín medio que lo alinean del lado de la barbarie, en el dilema civilización y barbarie, y de ahí la descalificación como político. Mitre llega a decir que él, lo mismo que Bolívar, no estuvieron ni siquiera a la altura de los pueblos que condujeron. Habla de su limitada formación, de su limitada capacidad intelectual, de tal forma que es inequívoco para un lector atento cuál es la intención de Mitre. Mitre empezó buscando un prócer porteño, ¿no es cierto?, que pudiera asimilar a la clase dirigente a la que él pertenecía, ellos, los liberales de la Organización Nacional, que se apropiaron, ¿no?, de la revolución independentista. Se quisieron atribuir a la minoría que ellos representaban. Y después de escribir la biografía de Belgrano, bueno, no podía ignorar la figura de San Martín y prefirió entonces hacer un libro que con esa astucia, ¿no?, de destacarlo como un gran militar, ¿no es cierto?, negar sus aspectos de dirigente político, siendo que San Martín era un hombre extremadamente lúcido en su visión política, su correspondencia. Todos los escritos de San Martín son admirables por una sagacidad y una penetración indiscutible. Pero, claro, para Mitre no era un hombre suficientemente ilustrado la ilustración liberal europeísta que comentaron, ¿no? Bueno, y hubiera sido totalmente contradictorio con el proyecto de la Organización Nacional revelar que San Martín era hijo de madre india. Esto, si Alberdi, ¿no es cierto?, sabía que habían dicho que esperaba encontrarse con un indio, ¿no es cierto?, por el aspecto, por el secreto a veces que cundía entre las familias porteñas de la época, Mitre no podía ignorarlo. Y sin embargo, cuando Mitre lo describe físicamente, ¿no es cierto?, en lugar de decir de tez bronceada, dice el cutis tostado por las intemperies, ¿no? Eufemismos así que él busca para... Niega, por supuesto, toda idea, ¿no es cierto?, de que se pueda referir a su origen mestizo, de que contaba con el archivo que le facilitó el yerno de San Martín,
seguramente tendría más evidencias, ¿no?, en toda esa documentación que, bueno, los historiadores académicos, no es una idea mía, siempre he oído de los académicos la sospecha de que manipuló ese archivo, ¿no es cierto?, y que hizo desaparecer muchas cosas que no convenían a su versión del personaje, ¿no? Yo no sé si sería oportuno ahora quizá mostrar las imágenes, que son una demostración de cómo por un lado, la distancia que hay entre la realidad y las representaciones, y cómo en la iconografía también se lo fue blanqueando, digamos, al padre de la patria, para que fuera congruente con la idea de la Argentina europea, blanca, que es la ideología de la Organización Nacional y de la generación del 80, impuesta en todo el sistema de enseñanza pública y mantenido como cultura oficial incluso hasta nuestros días, ¿no? Sí, sí, ahí creo que van a pasar, ahí están compartiendo la pantalla para ver las imágenes. No sé si se está pasando ahora o no. Ahí está, sí, muy bien. Bueno, no sé si lo ven ustedes como yo. Ahí está. Sí. Estos primeros retratos son interesantes porque este retrato de Gil de Castro, primero de la izquierda, es un óleo que se hizo cuando, estando en Chile, San Martín posó para el artista. Castro era un mulato, como muchos otros artistas plásticos de ese tiempo, y no sabemos si es muy fiel en los otros rasgos, pero indudablemente Gil de Castro destaca su gran nariz, aguileña, ¿cierto? Bueno, otra lámina, la segunda, de Núñez Ibarra, mulato, que trabajaba para el Cabildo en Buenos Aires, hizo también un retrato después de ver a San Martín en persona. A ver, volvamos a la imagen anterior. No. Me refiero a la lámina de esta, de Núñez Ibarra, ¿no es cierto?, que es un dibujo primitivo, pero bueno, también se nota cierto rasgo, parece más morocho San Martín ahí, y también, ¿no es cierto?, una nariz prominente. El tercer retrato de Robert Cooper no está hecho del natural. Cooper se basa en los retratos anteriores y destaca en este dibujo, también grabado, destaca su apéndice nasal prominente, ¿cierto? Bueno, vamos ahora a la otra imagen, las otras tres imágenes posteriores, que son retratos hechos en Europa, en el momento en que San Martín ya está exilado. El primero del retrato de la izquierda, hecho por Madou en Bruselas, está tomado del natural. En un momento en que San Martín, más maduro, evidentemente está un poquito más gordo. Por lo tanto, sus rasgos ya no, los rasgos de su rostro no contrastan tanto con su nariz prominente. Y el dibujo siguiente, también de Madou, es una versión del anterior, donde Madou lo viste con su uniforme militar y lo rejuvenece un poco, imaginando cómo sería él en el momento de la campaña libertadora. El tercer retrato es una lámina que no se conoce su autor, hecha
allá por 1829, también en Europa, atribuida por algunos a su hija, pero esto es muy dudoso, y es una imagen donde ya lo hacen ñato directamente, donde desaparece su rasgo más prominente, donde se lo blanquea, donde el rostro aparece mucho más claro, rodeado por la imagen de la bandera, y este es el retrato preferido, este es el retrato que se difundió, ¿no es cierto?, en todo el sistema de enseñanza, en los manuales, en las láminas, donde evidentemente, ¿no es cierto?, no queda nada ya del aspecto mestizo original de San Martín. Sigamos para ver algunos dibujos de una época más reciente. Bueno, ese óleo anónimo de la izquierda es en realidad una versión inspirada en otro dibujo que difundió bastante el Instituto Sanmartiniano. Me parece interesante porque ahí también aparece, además de su gran cabellera negra, ¿no?, que era uno de sus rasgos característicos, bueno, el dato de su nariz prominente, ¿no?, a pesar de que está de frente. Y el otro es un retrato de Roy Matos, muy interesante, que es parte de toda una obra magnífica sobre San Martín que hizo este gran pintor mendocino, que también destaca su rostro bronceado y la gran nariz del Libertador. César Carrizo, en un dibujo, uno de los muchos dibujos que ha hecho sobre tema histórico, un artista y docente de Tucumán, en una especie de casi caricatura moderna, también, ¿no es cierto?, pinta la tradicional nariz que conocemos por los retratos más fidedignos. Y por último, vamos a ver el daguerrotipo, que es el único documento fiel, indiscutible, de la imagen de San Martín. El daguerrotipo de 1848, tomado cuando él tiene ya 70 años, y se lo ve con toda su cabellera. A ver si podemos pasar a esa última serie de imágenes. Se lo ve con todo su cabello blanco, como es propio de los indígenas y de muchos mestizos, ¿no es cierto?, americanos. A ver. Nos falló la última parte. A ver. Hay algún detallito, pero seguro ya viene. Pero ahora lo arreglamos. Ese daguerrotipo, que es el antecedente de la fotografía moderna, es perfectamente fiel, ¿no? Es, digamos, la imagen de San Martín en su madurez. Lo que hicimos con ayuda, apoyándonos en un trabajito de reconstrucción digital, es una versión de ese daguerrotipo con San Martín rejuvenecido, atendiendo a toda digamos, la descripción del daguerrotipo, que es la imagen que podemos pensar Ahí estamos, más fiel al original, a la verdad. Esa reconstrucción conjetural, rejuveneciendo los rasgos del daguerrotipo. Y por último, ¿no es cierto?, lo que quise agregar aquí para que vieran ustedes es la imagen de don Diego de Alvear, que tiene también como rasgo saliente, ¿no es cierto?,
esa nariz, ¿eh? que presenta una gran similitud con la de San Martín. Y doña Joaquina de Alvear, cuando cuenta que lo conoce a San Martín en sus últimos años en Francia, también destaca ese rasgo, ¿no? Que marca un parecido con el de su padre biológico, ¿no? Bueno, dejando de lado la iconografía, lo más, la imagen europea de San Martín, que se ha dado, en definitiva, como un hombre que, con ideas inspiradas por la Revolución Francesa, por la masonería inglesa o francesa, vino acá a América a cumplir una misión como parte de la Revolución Burguesa Mundial, cumplida la cual se volvió a Europa y nunca más volvió a pisar esta tierra. Bueno, esa imagen es totalmente contradictoria con una reconstrucción que podemos hacer de la pasión eficiente que movió a San Martín, conociendo su origen, sintiéndose un americano, toma la decisión de volver a comprometerse en la causa de la independencia y da ese salto que de otra forma es difícil de explicar, abandonando para siempre la península, donde nunca más volvió y donde fue considerado traidor al reino y donde abandonó absolutamente toda su vida anterior, porque él después ya, cuando vuelve en el exilio, se va a radicar en Bélgica y en Francia, y a pesar de ciertas gestiones que le invitaban a volver a España a través de su amigo Aguado, no quiso hacerlo. Hay muchos datos de ese drama que vive San Martín. Él da por muerta a doña Gregoria cuando todavía vivía, cuando declara muertos a sus padres legales, digamos. San Martín padece en su recorrido por América toda clase de enfermedades, de la gota, hemorroides, vómitos, trastornos de tipo psicosomático, seguramente. Si pensamos que era un hombre que vivió después hasta más de 70 años en aquellos tiempos, habiendo hecho la vida de militar y de combates que fueron toda su juventud, ¿no? Entonces, me parece que allí está la clave de la vida del Libertador y de su historia. No solo su viaje, su compromiso con la causa de la independencia, que fue la preocupación de tu vida, incluso hasta los últimos días, sino además después las actitudes que él tiene con respecto a la revolución, la movilización de los pueblos, su relación con las tribus indígenas y una cantidad de ideas como la monarquía incaica, por ejemplo, que él respalda. Es uno de los puntos tal vez que muestran el genio político de San Martín y de Belgrano también, que digamos son de los principales inspiradores como forma de congraciarse con esto leído en términos políticos, ¿no? Como forma de congraciarse con sectores que eran necesarios de atraer para la causa revolucionaria y de la independencia en momentos que no estaba todavía
todavía resuelta, que no estaba todavía dicho el resultado de esa confrontación, ¿no? Son jugadas políticas no menores. Mitre ataca en términos durísimos ese proyecto en la biografía de Belgrano y en la biografía de San Martín. Y sin embargo, ese sistema de monarquía constitucional con un Inca hubiera sido no solo la fórmula para entusiasmar y levantar a los pueblos indígenas, ¿cierto?, detrás del proyecto de la independencia, sino que además era una fórmula de transición hacia una república democrática, la única viable y segura en un momento en que se emergía de 3 siglos de colonialismo y de absolutismo en esta sociedad. Estos pueblos, no solo los pueblos bajos, el bajo pueblo, sino también la clase dirigente, no estaban preparados para una república democrática. Y la prueba está en que la República Democrática recién empezó a funcionar como tal en nuestro país, con muchas dificultades, a partir de la ley Sáenz Peña, un siglo después. Uh-huh. Y Brasil, gracias a un sistema de monarquía constitucional, logró mantener la unidad de las 15 capitanías, que de otra forma quizá se hubieran desmembrado como se desmembraron las repúblicas sudamericanas de origen español. Yo defiendo ese proyecto porque me parece que era lo más sensato en aquel momento, y si pensamos incluso por ejemplo, en el gobierno de Rosas, fue un gobierno de ese carácter, un gobierno casi monárquico, ¿no? Y si hubiéramos seguido ese camino, seguramente hubiera sido más accesible el logro gradual, ¿no?, de las instituciones que finalmente desembocan en la República. Esa era la idea de San Martín. San Martín proponía, esto lo dice la correspondencia de Bolívar que se descubrió hace poco en Ecuador. San Martín proponía una monarquía transitoria, donde podían incluso poner un europeo después, también según otros proyectos que se plantearon, pero debía ser una forma de evolución gradual del sistema político. Uh-huh. Y este proyecto fue planteado entusiastamente por Belgrano, San Martín y Güemes, con el apoyo de los diputados del noroeste en el Congreso de Tucumán, pero, claro, chocaba con el proyecto porteño que ya en ese momento plantean los diputados de Buenos Aires, que en definitiva lo que buscan es una república aristocrática, uh-huh, dirigida desde la élite comercial porteña. Uh-huh. Hugo, me resulta muy, muy interesante, muy sugerente para pensar la interpretación que usted propone para vincular ese origen, esa cuestión irresuelta en San Martín, que se puede conjeturar que él intencionalmente ocultó a lo largo de su vida, pero la vinculación entre ese origen y cómo explicar la vida de San Martín, en el sentido de que hay otros personajes, Bolívar, sin ir más lejos, dejaron una muy profusa producción sobre sí mismos, no solo memorias, pero manifiestos, cartas, donde explicaban o donde Bolívar explica cada cosa y trata de justificar cada cosa que hace, y San Martín es mucho más limitado el acceso a fuentes de primera mano, si se quiere. Y tal vez es todo un desafío interpretar por qué, como usted decía, un militar con una carrera en la península cruza Londres, cruza el Océano Atlántico y dedica los próximos 15 años
de su vida una causa más allá de la sucesión de eventos adversos que van a ocurrir en su propio país, para empezar, en contra de la causa, y cómo llega hasta las últimas consecuencias, y hasta el acuerdo final que imaginamos en Guayaquil. Y bueno, qué desafío y qué pregunta poco respuesta, poco planteada. ¿Por qué una persona, digamos, sigue ese camino? Me parece muy interesante la clave para interpretar que usted propone. Claro, San Martín es muy reservado siempre sobre sus cuestiones personales. Alberdi trata de obtener confesiones de él sobre sus actos, sobre su vida, y termina incluso su relato diciendo que San Martín es un hombre que no quiere franquear cosas que incluso le podrían ser muy honrosas, pero no quiere hablar. Bueno, San Martín le muestra en ese momento uno de los trofeos más preciados, que era el estandarte de Pizarro, que él había traído desde Perú, obsequiado por el Cabildo de Lima. Y bueno, Alberti no lo destaca especialmente, pero sin embargo, la historiadora inglesa Mary Graham, que lo conoce a San Martín de vuelta de Lima al pasar por Santiago de Chile, destaca también, ¿no es cierto?, el orgullo con que San Martín hablaba del estandarte de Pizarro, que él traía como único trofeo de toda su campaña. San Martín había ido desparramando los libros de su biblioteca por todas las capitales donde iba, y el trofeo que se trae como un tesoro es el estandarte de Pizarro. Es un símbolo, el estandarte de Pizarro, el triunfo del conquistador español es revertido por el hijo de los conquistados, que es, por otra parte, esa leyenda del Hijo del Sol, de la que habla Ricardo Rojas en su biografía de San Martín, y que es como una justicia poética, ¿no? Cumpliendo con el vaticinio de esa leyenda incaica, San Martín, como el hijo del sol, ¿no?, es el hijo de los conquistados que termina derrotando al conquistador. Y esa metáfora es una de las cosas que sugiere Rojas, que seguramente tuvo varios indicios sobre este tema, y que lamentablemente no llega a descifrarlo, como tampoco Alberdi, ¿no? Pareciera que ellos se inhiben en determinado momento. Alberdi cuenta incluso que San Martín conservaba en el exilio la misma forma de hablar de los paisanos americanos. Por eso me da fastidio cuando veo esas películas o recreaciones imaginarias de San Martín, sí, donde lo hacen hablar como español, sí, siendo que él probablemente vino con esa tonada española, pero adoptó rápidamente el habla de los paisanos americanos, ¿no es cierto?, que conservaba 15 años después en Francia, cuando lo va a ver Alberdi. Y esto es muy importante, porque la forma de hablar expresa una forma de ser. Y San Martín es un hombre que se considera así, profundamente americano. El indio misionero, ¿no?, le dice en confianza a sus amigos para hablar de sí mismo. Y él indudablemente lleva una serie de marcas. Su primera lengua fue el guaraní, porque los niños aprenden la lengua del lugar donde nacen, no la que se habla en su casa o la que hablan sus padres.
Él tiene un gran respeto por los pueblos aborígenes, como lo demuestra, ¿cierto?, cuando está en Mendoza, cuando hace su campaña de los Andes. Las guerrillas indígenas que él logró movilizar con sus proclamas dirigidas en quichua a los indios peruanos, las guerrillas indígenas fueron las que le permitieron entrar en Lima prácticamente sin dar batalla. Y ese concurso de los pueblos originarios a la última etapa de la campaña libertadora, bueno, por supuesto, no la van a encontrar ustedes en la biografía de Mitre, donde si se menciona alguna vez la participación indígena es en términos despectivos y de pasada, ¿no es cierto?, ignorando la tremenda movilización que produjo el ejército de los Andes en Perú. Bueno, esta es la forma en que se escribió la historia. Cuando San Martín es protector del Perú, dispone prohibir la palabra indio para terminar con las discriminaciones. Manda a proteger las ruinas incaicas que estaban siendo degradadas y saqueadas sin ninguna precaución para conservar esos tesoros, ¿no? Mary Graham también lo dice cuando lo conoce en Santiago de Chile, el entusiasmo que tenía San Martín por hablar de antigüedades peruanas, así lo dice. Y anota en una cita al pie de la edición inglesa, en el texto de sus memorias que se publicaron, ella dice que San Martín es de raza mixta, mixed breed. Y en una nota al pie de esa edición británica pone que nunca pudo averiguar realmente cuál era el origen, la filiación de San Martín. Pero indudablemente, ¿no es cierto?, ella certifica de que era un hombre mestizo, lo mismo que O'Higgins, de quien ella también, ¿no es cierto?, cuenta que, bueno, que hablaba el mapuche, que tenía las manos pequeñas, típica de la raza india. Bueno, la historia de la sangre mapuche por el lado materno de O'Higgins es una historia paralela de San Martín. No casualmente, ¿no es cierto?, ellos dos, los dos bastardos, se hermanaron en la causa de la independencia y se enfrentaron con los dos niños de la aristocracia, Carrera y Carlos de Alvear. Pero este es otro tema. Hay muchos temas interesantes, pero recuerdo que en las memorias de Bioy Casares, publicadas no hace muchos años, Bioy Casares cuenta que se enteró también, porque era un hombre del patriciado, de las familias, ¿no es cierto?, aristocráticas porteñas, le cuentan que San Martín y Carlos de Alvear eran medio hermanos. Y él dice, ¿qué novela se podría escribir, ¿no?, sobre la historia de los dos hermanos, ¿no?, que vienen juntos a luchar por la independencia y luego terminan divorciándose, ¿no?, siguiendo caminos distintos que los enfrentan. Está en las memorias publicadas de Bioy Casares. Y hay la misma versión, el mismo conocimiento así entre las familias porteñas que tienen otros testigos que hemos ido sumando en nuestras investigaciones. Belgrano Rawson, por ejemplo, es el que pescó este dato de que los amigos le decían a San Martín el indio, y en su novela Noticias de América
se habla de San Martín como de el indio. Las historias por ejemplo, Vicuña Maquena en Chile. Vicuña Maquena entrevistó después de la muerte de San Martín a su hija y a su yerno, y escribe los relatos del ostracismo de San Martín en Europa, y tiene una expresión inequívoca. Dice: San Martín no se movió, no fue motivado en su causa por la independencia por ideas abstractas, sino fue su instinto de mestizo, fue su origen, ¿no?, el que movió esa pasión americana del libertador por la independencia. Lo dice de manera inequívoca. Dice nada más su sangre mestiza, no cuenta la historia. Seguramente él había oído la versión de su hija y su yerno, ¿cierto?, en Europa, pero se sentía inhibido de, digamos, dar más detalles, y deja asentado inequívocamente eso en sus memorias, en sus obras completas, ¿no es cierto?, los trabajos sobre San Martín en el exilio que él dejó escrito, ¿no es cierto?, contienen otra evidencia irrefutable, ¿no? Así como el testimonio de Mary Graham, ¿no?, que habla de la raza mixta de San Martín, y que resulta que está publicado por el Instituto Sanmartiniano, que es enemigo de la revelación de este tema, ¿no es cierto?, y que no se dio cuenta de que en inglés, ¿no es cierto?, Claro. Mixed breed quiere decir raza mixta, y reproducen el fragmento, el manuscrito en inglés de Mary Graham en un volumen editado por el Instituto Sanmartiniano. En fin. Podríamos, Hugo, si le parece, habilitar algunas preguntas para ir cerrando la charla. Está tan interesante que se nos ha volado el tiempo. Si usted tiene ganas, podríamos... Sí, cómo no. A mí se me ocurre que como por ahí el medio hace un poco caótico la participación de varias personas, podrían, quienes estén interesados e interesadas, mandar las preguntas por el chat y las vamos leyendo. No sé si hay gente interesada, y yo después se las planteo. Así que si quieren, vayan preguntando ahí en el chat, y bueno, tratamos de hacer algún cierre. Yo le comentaría o le preguntaría una cosa por ahí para empezar. Me ha resultado muy interesante todo lo que nos ha estado contando, y pienso cómo el blanqueamiento de las sociedades y de las historias nacionales es un fenómeno más bien reciente en términos históricos, y para la época, digamos, para principios del siglo XIX y antes también, pero asimismo después, la idea de la pureza racial, como se va a construir más a finales del siglo XIX, sencillamente no existía, digamos, ¿no? Y ahí está profusamente probado el no cumplimiento de las barreras raciales o de castas que establecía la legislación indiana desde el siglo XVI. Y cómo esto implica, digamos, una relectura o un volver a definir a los personajes de acuerdo a la época en la que se escriben las nuevas versiones o se establecen los nuevos cánones historiográficos. Y lo pensaba porque Mendoza es una de las provincias sanmartinianas, si se quiere. Toda la idea de la continuidad del Estado mendocino tiene su punto de fundación en San Martín, que es prácticamente el primer gobernador, y cómo Mendoza
cómo la historia oficial de San Martín en su versión mendocina revela algunas cosas que se salen, digamos, de esa cristalización de la figura de San Martín a nivel nacional o de la tradición liberal, y al mismo tiempo oculta otras. Por ejemplo, acá alguien me lo recordaba por el chat, la figura de San Martín como político, como gobernador, sí está valorada de alguna manera en la versión mendocina de San Martín, tal vez por la intención de ponerlo como piedra de toque del Estado mendocino, Claro. pero lavado de todo lo demás, como si San Martín, la vida de San Martín se redujera a su paso por Mendoza y se exageran, me parece, de manera hasta graciosa a veces el sentimiento por el terruño mendocino y que en realidad él se sentía mendocino y toda una cosa, digamos, en aras a esos dispositivos tan sutiles y a veces no tanto de legitimación de algo que no tiene nada que ver con San Martín. De todas maneras, sí. Pero hay que pensar de que él realmente vivió su época más feliz, quizá, en Mendoza, y tenía por eso un recuerdo muy afectuoso, y soñaba incluso con poder volver a vivir sus últimos días en Mendoza, ¿no? En su chacra de Barriales. Ahora, hay una historia ahí de cuando el Congreso de Tucumán, San Martín adhiere al proyecto de la monarquía incaica de Belgrano y le escribe a Godoy Cruz diciéndole, le escribe también a la Prida y tiene una intensa correspondencia, pero le dice además a Godoy Cruz, que es el diputado mendocino más relevante, que proponga a la monarquía incaica que le parece un sistema que tiene ventajas geométricas, expresión que luego Mitre va a tratar de menoscabar diciendo de que era una expresión irónica, ignorando incluso otras correspondencias, bueno, de San Martín, donde dice lo mismo. Y cuando llama a una asamblea de los notables en Mendoza sobre este tema, en esa asamblea, uno de los doctores, ¿no es cierto?, se opone y vuelca la opinión de esa élite en contra de la monarquía incaica. Y San Martín le escribe entonces a Godoy Cruz, esto está todo deformado y contado al revés por Mitre. San Martín le escribe a Godoy Cruz diciéndole que el doctor fulano volcó la opinión en contra de la monarquía incaica, pero como los diputados son soberanos y pueden resolver, ustedes resuelvan lo que les parezca que corresponde. O sea que esa carta es una insistencia de San Martín en que, a pesar de lo que dicen, ¿no es cierto?, los notables mendocinos, voten la monarquía incaica. Lo que pasa es que Godoy Cruz en realidad era republicano y no está de acuerdo con el proyecto, ¿no es cierto?, y no respalda la iniciativa de Belgrano y de San Martín. Bueno, pero esa es otra historia. Bien. Ahí nos han escrito varias cosas, algunas interesantes. Por ejemplo, Martí Miranda dice que Vicuña Maquena era amigo de Mitre, pero que Mitre, bueno, obviamente... No leyó esa parte de los escritos de Vicuña Maquena. Mitre además era muy consciente, me parece, del papel fundacional que tenía los escritos suyos sobre la versión de la historia del país, ¿no? Como buen romántico no era nada ingenuo respecto tal vez de cómo iba a perdurar su interpretación. De ahí también me parece esas suerte de leyendas sobre la eventual destrucción de algunas fuentes que
que hoy son inexistentes. Mitre impone un verdadero canon en materia histórica, donde además él incluso censura a quienes publican algunas cosas que difieren o disienten con él, ¿no? Hay que recordar cómo lo reta a Saldías, cómo lo reta a Joaquín B. González, que se atreve a reivindicar el papel de los pueblos originarios, ¿no? Siendo que Mitre, ¿no es cierto?, los condena como parte de la barbarie. Bueno, todavía ese canon desdichadamente está vigente en gran parte, en gran medida, ¿eh? Incluso, tengo que decirlo, entre los revisionistas. Yo fui parte del Instituto Revisionista Dorrego, ¿cierto? Y en el seno del propio instituto no prosperó esta cuestión, ¿no es cierto? Que yo no quise, digamos, insistir para crear una división en ese momento en el seno del propio Instituto Dorrego. Qué interesante, ¿no? Cómo se perpetúan Sí, sí. algunas cuestiones en el espacio que uno imaginaría como el más abierto a la crítica de algunos tópicos. Bueno, aunque no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Claro, algunos revisionistas, algunos historiadores, como Felipe Piña, como Norberto Galasso, han sido sensibles a atender la tesis, ¿no es cierto? Y bueno, hay muchos otros hombres docentes, digamos, de historia que la aceptaron y contribuyen a difundirla, pero la mayoría no. La mayoría de los académicos del establishment académico, digamos, más importante. No, Me por supuesto. No. acuerdo que una vez le hablé a Alperín Dongui sobre este tema, y porque Alperín Dongui en su Historia de América Latina dice que San Martín se casó con una criolla de Buenos Aires, y el padre, ¿no?, de San Martín, Juan, el padre adoptivo, don Juan de San Martín, se casó con una criolla de Buenos Aires. Y es un error, porque Gregoria Matorras era española. Y entonces le hablé para aclarar este tema, para preguntarle de dónde había sacado. No sé de qué me está hablando. Y yo le repetía la cuestión, porque usted en el libro dice que doña Gregoria era una... No sé de qué me habla. Bueno, en fin. Hugo, hay como dos temas más que están consultando, no sé si quiere elegir alguno o responder Sí, sobre los dos. Uno, que es también sobre relecturas de otras dos figuras. Una es sobre Rojas y el libro El Santo de la Espada, que es un libro, me parece en cierta medida enigmático, que se ha pasado como por ahí lo que le pasó al Facundo. Se inmortalizó una pequeña parte del libro y no estos indicios que usted ha sacado a relucir, tal vez como parte de la canonización misma de Rojas como el fundador del canon de la literatura argentina. Y la otra pregunta que han realizado es sobre la figura de Félix Aldao, mendocino o gobernador mendocino maldito tal vez, que hay incluso algunas movidas para
para reivindicar su sitial como gobernador que no está presente en la legislatura de Mendoza, donde están los de Terrada y San Martín en adelante, hasta la actualidad todos los gobernadores. Claro. Bueno, respecto a Rojas, lo que hay que decir es que él está como a punto de revelar este tema y no lo dice. Pero su libro, El Santo de la Espada, está lleno de sugerencias muy interesantes, ¿no? Don Ricardo Rojas era además mestizo. De niño le decía, su padre le decía el mataquito. Y basta ver las fotografías de joven de don Ricardo. Bueno, y en cuanto a Aldao, fue un soldado formidable, ¿no? En el ejército de la independencia. Lo que pasa es que, bueno, San Martín, sabemos, no era federal. Él discrepaba con la idea de la organización de una república federal, sobre todo pensando en la necesidad, ¿no es cierto?, de un gobierno fuerte, que es lo que él ve después en Rosas, ¿no? Y por eso apoya a Rosas. En cierto modo, el gobierno de Rosas era así, medio patriarcal, medio monárquico, ¿no es cierto?, constitucional, porque Rosas, a pesar de que él postergaba la Constitución Nacional, respetaba las instituciones de la provincia y la existencia y las atribuciones de la legislatura, etc. Y además dice otra cosa muy interesante, una observación muy de sentido común, que es que él ve que con Rosas adquiere preponderancia la población rural sobre la urbana, que él considera que va a ser un factor de estabilidad. Y hay que pensar que en aquella época todavía la gente, los productores, la gente de trabajo, propietarios y no propietarios, vivían en el campo. Y las ciudades eran herederas de los privilegios de la época colonial, donde vivían, ¿no es cierto?, los que vivían del trabajo del campo. Las industrias incluso estaban en el campo, las artesanías. La mayoría de la población vivía en el campo. Y esa cuestión de civilización y barbarie que plantea Sarmiento como una oposición de las ciudades con las campañas, tiene una parte de verdad. Sí, la sublevación de las campañas era la sublevación de la mayoría social, de los productores, de los trabajadores que producían la riqueza del país contra las ciudades comerciales, intermediarias, ¿no es cierto?, privilegiadas. ¿Hay más preguntas? Vamos a ver. Bueno, acá alguien dice Mitre fue el fundador de las fake news del siglo XIX. Le gustaba desdecirse a sí mismo, además, bastante. Y alguien también planteaba el asunto de la monarquía en manos incaicas como una idea también propuesta por Miranda. Pero bueno, recordar también que cuando se declara la independencia estamos en plena restauración en Europa, que la república era una idea maldita, digamos, ¿no? Claro, claro. Y ese proyecto, es verdad, seguramente se había difundido ya esa idea de la monarquía incaica entre las logias, de las cuales una de ellas es la logia Lautaro que fundan San Martín y Alvear en Buenos Aires. En esas logias que promovió
Miranda en Europa, está la idea de esa monarquía que él la propone incluso en documento presentado a los ingleses, cuando él gestiona el apoyo de Gran Bretaña. El apoyo de Gran Bretaña para una revolución independentista, no para cambiar de amo y cambiar a los españoles por los ingleses, como algunos revisionistas injustamente le reprochan todavía hoy a Miranda, ¿no? Y allí está el proyecto de la Gran Colombia, como todo el continente. Cuando habla de la Gran Colombia, Miranda se refiere a todo el continente, unido, con un sistema que retoma las instituciones y los nombres y los emblemas del imperio incaico, por el cual él también sentía una profunda admiración. San Martín tenía los comentarios reales del Inca Garcilaso, que es una apología del imperio de la civilización andina, como un libro de cabecera, que lo trajo de Europa y lo acompañó en su campaña, que él quiso hacer reeditar en Córdoba, y al efecto se hizo una suscripción pública para reeditar ese libro que había sido prohibido después de la sublevación de Túpac Amaru en América. Otra evidencia incluso de la admiración de San Martín por el Incario, y además yo pienso cierta identificación con Garcilaso, que era también un mestizo, hijo de un conquistador y de una princesa incaica. Me preguntan también hablando de reediciones, que hace unos años se reeditaron las memorias o la crónica del general Espejo sobre el cruce de los Andes en el Senado. Y me preguntan por la versión de que el backstage de esa crónica o los papeles personales de Espejo habrían llegado a Mitre y que Mitre los podría haber destruido al momento de escribir sus obras. Sí, que fueran censuradas, digamos. Bueno, no sé con certeza bien cómo fue el proceso de las memorias de Espejo, pero lo que sí me queda muy claro es que las memorias de Olazábal, que son extensísimas, ¿no? Han sido siempre ocultadas, y no explotadas incluso por los trabajos historiográficos académicos, donde hay muchos datos muy interesantes y muy sagaces sobre las verdades de los conflictos que atravesó San Martín, sus dificultades y la lucha contra las aristocracias de aquel tiempo, de las capitales, que siempre los sabotearon y que fueron un obstáculo a sus campañas y le negaron sistemáticamente la ayuda que él necesitaba. Él obtuvo cierta ayuda hasta cierto punto, ¿cierto?, de Pueyrredón, pero después tropieza sistemáticamente con la hostilidad, ¿no?, de esos círculos que fueron los que después terminaron dividiendo a las repúblicas en luchas intestinas absurdas, ¿no? Sí, son fuertes las palabras de San Martín respecto recuerdan a las de Rosas, un poco respecto de la libertad y el énfasis que ponía en la necesidad de un gobierno que estableciera primero condiciones fuertes, ¿no? Que estableciera un orden a un
un costo importante como condición para la organización posterior. Me parece que va en la línea de ese descreimiento del sistema federal. Claro, San Martín es partidario de un tipo de gobierno que tiene que hacer una revolución. San Martín tiene expresiones, por ejemplo, donde habla de hace falta un Robespierre. Uh-huh. Y bueno, y lo mismo que Moreno, y que Belgrano, y que después Rosas. Tienen que aplicar mano dura en una guerra muy dura, ¿no? Contra enemigos externos e internos. Sí. No sé si le parece que vayamos cerrando la charla por ahí. A ver Sí, si hay alguna otra pregunta. No sé si usted quiere cerrar de alguna manera. A mí se me ocurría proponerle una reflexión sobre por qué, para volver al problema del inicio, por qué estas figuras tan trascendentes de la historia en un punto siguen siendo discutidas y siguen siendo objeto de debate, pero por otro lado han sido dejadas de lado en buena medida por la historiografía académica. Tal vez por un exceso de haber centrado la historia en las figuras militares y políticas durante muchos años, y hoy la participación en la guerra, la administración de justicia y muchas otras dimensiones de análisis se ven desde los sectores populares o desde los sectores subalternos, pero dejamos de discutir a las grandes figuras, lo que es muy bueno, me parece, en un sentido, de traer a otros protagonistas y otras protagonistas de la historia a las discusiones, pero bueno, evidentemente todavía hoy no está agotada la discusión ni sobre San Martín ni sobre otras figuras, pero bueno, fuera por ahí de la historiografía más académica. sí, bueno, las tendencias de la historia social, ¿no? Que tienden a mostrar más la evolución de los pueblos, las costumbres, los sistemas económicos, son, bueno, datos fundamentales para comprender el proceso histórico. Pero la historia la hacen las personas, la hacen los pueblos, la hace la gente, y los conductores, los dirigentes, estos son las figuras que orientan a esas sociedades, ¿no es cierto?, en una lucha histórica que atraviesa los tiempos. Yo creo que es imprescindible prestar atención a la relación que existe entre dirigentes y pueblo, y esa dialéctica, que en el caso de San Martín, ¿no es cierto?, como en el caso de Facundo Quiroga, como en el caso de Alem, de Irigoyen, de Perón, se convierte en una clave de identidad con los pueblos que ellos conducen. Somos nosotros un pueblo, una sociedad que tiene un origen mestizo, que luego se va a ir europeizando, pero que parte, ¿no?, de un sustrato autóctono, y esas masas que conducen los grandes políticos, militares, dirigentes sociales, ¿cierto?, se identifican con determinados personajes que, como en el caso, ¿no es cierto?, de los que nombraba recién, tienen el origen mestizo que es propio de la sociedad originaria. La sociedad en 1810 es diferente a la actual. Nosotros nos hemos ido europeizando después de
el gran aporte de la inmigración fin del siglo XIX, siglo XX, y hemos incorporado muchas cosas que son parte de nuestra cultura occidental y que tenemos como un patrimonio que hay que asimilar, que hay que incorporar. Pero en el fondo, ¿no es cierto?, hay una identidad cultural mestiza que es nuestra especificidad como pueblo, que es nuestra identidad. Y si nosotros no rescatamos eso, si nos creemos que somos solamente, ¿no es cierto?, un apéndice de Europa, como nos propone cierta ideología alienante, vamos a seguir siendo el furgón de cola porque su desarrollo, ¿no es cierto?, no es solo un problema económico, sino que es también un problema de decisión, de cultura, de política, que tiene que partir sobre una conciencia de que no somos la prolongación de los conquistadores. Somos otro pueblo, somos un pueblo que tiene su propia identidad, su propia historia, sus propias fuentes originarias que convergieron en esta realidad. Y ese es el llamado, en todo caso, ese es el símbolo que representa la figura de San Martín como la figura de toda una generación de patriotas. Pensemos que, bueno, algunos dicen Belgrano también era indigenista, ¿no es cierto?, y era blanco. Bueno, Belgrano, Moreno y Castelli, por el lado materno, también son descendientes de los mancebos mestizos guaraníes que trajo Garay a refundar Buenos Aires. Así como Borges y Victoria Ocampo, ¿no es cierto?, lo recordaban con cierto orgullo aristocrático de tener en sus ancestros aquellos mestizos de guaraníes. Bueno, mucha otra gente de la clase alta lo ha preferido olvidar, ¿eh? Y aquellos patriotas, también Rosas, en alguna de esas generaciones anteriores, tienen sangre guaraní, que fue Incluso, sí, el origen del poblamiento del Cono Sur, ¿no? exactamente. La fusión de los conquistadores con los guaraníes que fueron las madres, ¿no?, de todas esas primeras generaciones de americanos. Incluso Rivadavia, ¿no? Que son conocidas Bueno, las anécdotas por el lado de y, sus antepasados mulatos, tal vez, ¿no? y Rivadavia tenía por ahí mezcla de africanos, ¿no?, lo mismo que Sarmiento, Ujú. que son cosas que ellos prefirieron negar, ¿no? Ujú. Es interesante esta clave interpretativa. Usted la lleva incluso al siglo XX, ¿no? Con la figura de Perón, la figura de Irigoyen, que por ahí sería interesante discutirlo en Claro. otra ocasión. Mi libro Hijos del País se basa en esa cuestión para plantear una tesis de que no puede ser casual, ¿eh?, Ujú. que todos estos hombres que representan incluso una línea histórica hayan tenido sangre indígena por el lado materno. Esto no es una determinación biológica, porque hay mestizos, ¿cierto?, que han sido grandes cipayos, ¿eh?, y que han actuado, digamos, al servicio del colonizador en todos los tiempos. Pero los que lo asumieron de alguna manera como una conciencia de nuestra identidad, lo supieron expresar y comunicar, a lo mejor sin palabras, a sus pueblos, lograron una síntesis formidable de pueblo y líder, ¿no?
Bueno, ha sido muy interesante, muy enriquecedor. De mi parte, agradecerle profundamente la oportunidad de charlar con usted en esta ocasión. Ojalá haya alguna otra oportunidad y agradecer también a los compañeros y compañeras de la agrupación Osvaldo Soriano y de la JUP. Imagino que querrán hacer un cierre ustedes. ¿Shirley? Bueno, yo me olvidé de agradecerles al comienzo, pero por supuesto, ¿no? Que me emocionó mucho y me encantó que fuera una invitación de los estudiantes de filosofía, que con el apoyo de las cátedras, de incluso la JUP, aquella querida JUP que hace muchos años empezamos nosotros a militar y que todavía sigue dando pelea. Bueno, aquí está, lo veo a Rabasani, ¿no es cierto?, que también fue uno de los impulsores de esta idea. Y hay también por ahí algunos amigos de estudiantes y de la Cátedra Libre de Filosofía y Letras, de Arte, Historia y Sociedad, que es otro núcleo donde seguimos dando la batalla cultural. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y encantado de acercarme, sea por esta vía, a la tierra de Cuyo, que fue tan grata para la historia de San Martín, ¿no? Y de alguna manera, sí. No, no, no. Sí, yo quiero agradecer, bueno, a Osvaldo, que siempre, le digo Osvaldo porque nosotros hemos trabajado mucho con él en este tipo de actividades y siempre ha estado con mucha predisposición para con los estudiantes y las estudiantes. Es un egresado en nuestra facultad, así que nada, nos honra mucho siempre su aporte y su buena onda. Le decimos Osvaldo, pero bueno, ya es un profesor, tiene su trayectoria, y bueno, obviamente a Hugo Chumbita, que realmente como futura historiadora, como profe de historia, a mí me encanta escucharlo, y me encanta esto, que podamos generar esto que tiene que ver con eso que se dijo recién, de leer la batalla cultural. Creo que va por acá, ¿sí? Creo que es una responsabilidad como futuros docentes, como divulgadores también, dar espacio a este tipo de discusiones y de charlas que creo que enriquecen muchísimo. Bueno, nada, estamos muy contentas con esto. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias Hugo nuevamente y bueno, espero que nos encontremos pronto otra vez. Ojalá presencialmente en algún momento cuando esto termine. Muy bien, adiós, chao. Adiós, nos vemos. Adiós. Gracias a todos por participar. Gracias a los compañeros de la JUP.